El primer examen del concurso público de oposición que fue organizado, de hecho que por el Ministerio de Educación y Ciencias, en el que se busca la conformación del banco de datos de docentes elegibles, dejó un resultado inesperado. 6.015 docentes, es decir, el 50% de los participantes, se aplazaron en esta prueba inicial. Eso es un total de 12.000 y piquito, 12.028 que se postularon, que se presentaron al examen. Acá tengo los números, Mercedes. O sea, 6.013 aprobaron la prueba. Sí, 56.199 docentes se anotaron. Y los primeros en rendir fueron 12.028, que son de Capital, Central, Presidente Ayes, Boquerón y Alto Paraguay. Correcto. Y de esos 12.028, poco más del 50%. El ministro de Educación no quiso ser tan taxativo, ¿verdad? Usó un tono más diplomático. No usó la palabra aplazado, sino no aprobado. No superaron. No superaron, no alcanzaron el puntaje mínimo. Ahí está, mira. Igual es preocupante, ¿eh? Sí. El concurso va a continuar. Hay nuevas fechas en el calendario. De hecho, que las próximas jornadas se van a realizar el 9 de octubre en Cazapá, Misiones, Itapúa, Alto Paraná y Ñembucú. Hay que tener en cuenta que esos días las instituciones educativas no tienen clases, ¿verdad? Creo que son el 9 de octubre. 9 de octubre. 21. Después, el 21 de octubre, ese va a ser el turno Concepción, San Pedro Amambay y Canindeyú. Y después ya pasamos a noviembre, el 6 de noviembre. Docentes de Paraguarí, Cordillera, Guairá y Caaguazú van a tener que presentarse para estos exámenes. Pero esta situación de... ahí está el calendario. El 9 de octubre, docentes de Cazapá, Misiones, Itapúa, Alto Paraná y Ñembucú. Ahora, ¿en qué posición te deja, Aníbal? ¿En qué posición? Porque si vos no pasás el examen... 21 de octubre, Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú. Esas son las fechas. Viste que hay un juego de palabras, ¿verdad? Porque dice que los que no pasan ya forman parte de la lista de los no elegibles. Para este año. Para este año. O sea... En un próximo llamado que haga el MEC, de vuelta podés anotarte. Bueno, pero ¿y cómo van a llenar los cupos? Estamos hablando de un 50% que no está pasando. Y las necesidades son reales. O sea, ¿cuántos docentes se van a jubilar? ¿Cuántos docentes tienen permiso de maternidad? Muchos. ¿Cuántos tienen por reposo médico, por intervenciones? En realidad, Mercedes, no son docentes que, digamos, de estos 12.000 que rindieron para Capital, Central, Presidente Ayes, Boquerón, a los 12.000, si es que pasaban los 12.000... ¿Se le contrataba a los 12.000? No. En caso de necesidad en Capital, necesitamos 1.000 docentes. Sí. Bueno, buscamos en Capital cuántos pasaron. En la base de datos, los mejores puntuados. Perfecto. No, es que requerimos 12.000 y 12.000 tienen... No. Como dice su nombre, elegibles de ese grupo. Van a ser electos. O sea, la mitad, hablemos siempre de la mitad, números más, números menos, ¿verdad? Si la mitad no pasó en zonas en donde más se necesita... Capital y Central. Claro. Se supone que si yo necesito en Caaguazú y no me pasó nadie o me pasó menos cantidad de gente en Caaguazú, que yo voy a llevar uno de Capital, de Central, nadie va a ir. Justamente por eso se hace por zonas, ¿verdad? Es por eso que de repente, Mercedes, y vamos a ponernos de ejemplo, docente interina. Sí. No estás en el banco de datos. Yo sí, docente. Titular. Y estoy en el banco de datos. Y justo... bueno, necesitamos un docente en la escuela en la que estás vos. Sí, vos tenés que ser sometido a una cirugía. Entonces, automáticamente yo te desplazo. Porque no estás en el banco de datos. Claro, porque tampoco es obligatoria la presentación, pero sí genera ventajas. No, ¿verdad? Totalmente. Claro, y este bajo nivel de... A ver, ¿cuál sería el término? Rendimiento. De rendimiento, exactamente. Según el ministro... se debe a muchos factores y entre ellos a la formación que reciben los varones y las mujeres que quieren entrar al mundo de la docencia, en las instituciones donde reciben enseñanza. ¿Sabía que hay algo así como 150 institutos de formación docente? Unos 40, 50 son del Estado, nivel público. El resto privado. Sí. ¿Correctamente habilitado? Correctamente habilitado. Pero dice, ahí entramos en la formación del docente. Sí. ¿Y eso a qué lleva?
el bajo nivel de formación del docente, que el estudiante reciba también baja formación. Y de acuerdo a Juntos por la Educación, por ejemplo, al señor Charotti, el 70 y 80% de los estudiantes, de acuerdo a las distintas evaluaciones nacionales e internacionales, no entiende lo básico. Lo básico, o sea, analfabetos funcionales. Exactamente. Escuchemos lo que decía el ministro de Educación sobre este tema. Hay una prueba y entran los que tienen mejor puntaje, entran los que están más preparados, lo cual es un seguro para la educación. ¿Quiere decir que la mitad no está preparado entonces? Para eso están los filtros, para eso, y eso es una oportunidad, y que se sigan preparando, que sigan estudiando. Aquí hay que ser muy claros, porque parece que los maestros que entran al sistema, los maestros no están preparados. No es cierto, los que entran al sistema están preparados porque pasaron la prueba. Pero ¿y qué hacer con esa otra mitad? Bueno, y hay mucha gente, y muy importante, porque hay mucha gente que se dedica o que quiere estudiar o que ve en la formación docente una posibilidad importante. Entonces, es una llamada de atención también para que revisen los lugares donde están estudiando. Hay que pensar un poco en eso también, es decir, hay gente que ha estudiado 3, 4 años y hoy no pasa esta prueba. Entonces tenemos que revisar qué está pasando con todos los centros que están formando a los docentes, ¿verdad? Entonces, son medidas que nos van a ayudar a crecer, son medidas que nos van a ayudar a que la educación sea más seria, son medidas que nos van a ayudar a que los maestros que están en el banco sean maestros que estén preparados para la... Reflejo también de lo que es la educación actual, entonces, mire. Yo no diría que es un reflejo de la educación actual, porque la educación actual es muy difícil de precisar como un solo bloque, pero sí yo diría que es el reflejo de algunas prácticas anteriores de cómo se tomaba la... Si la docencia va a seguir siendo considerada un oficio o una profesión, ¿verdad? En Paraguay este es el gran debate irresuelto, que recordemos que desde los primeros años de apertura democrática, la gran expansión del sistema educativo que se logró en prácticamente una década, trajo consigo establecer estándares para el acceso a la carrera magisterial bastante bajos, ¿verdad? Es decir, con 3 años de estudios, prácticamente un docente podía insertarse en la profesión, ¿verdad? Con estudios formales, gran parte de ellos a través de los institutos de formación docente, ¿verdad? Hoy en día creo que tenemos más de 100 institutos de formación docente, de los cuales 40 son de gestión oficial. Institutos de formación docente que realmente tienen desafíos también tremendamente importantes en cuanto a condiciones, infraestructura, capacidades para garantizar estándares mínimos. Es importante resaltar o recordar las pruebas estandarizadas de evaluación en nuestro país. Ahora Paraguay participa de PISA, la evaluación mundial que nos compara con todo el mundo, pero Paraguay también participa en la regional denominada ERCE, que lo lleva adelante el Laboratorio Latinoamericano de la UNESCO. Pero Paraguay también tiene su propia evaluación, que es la SNEPE, ¿verdad? Según su acrónimo. Estas 3 evaluaciones, básicamente, Rolando, nos dan cuenta de que entre el 70 y 80% de nuestros estudiantes no logran aprendizajes básicos en lectoescritura, en matemáticas, en ciencia. Entre el 70 y 80%, de todos los niveles. Ahí hablamos de chicos del primer ciclo, del segundo ciclo, del tercer ciclo y jóvenes de la media. Entre el 70 y 80% de nuestros estudiantes no logran aprendizajes básicos para el nivel. Y bueno, lógicamente los docentes no son los únicos responsables, ¿verdad? Tampoco cargarles con toda esa responsabilidad a los docentes, pero ahí es importante dar cuenta que estas evaluaciones nos permiten identificar cuáles son los principales factores asociados a